El último tema que se debe de repasar antes de poder abordar a Samuelson es el de las derivadas implícitas. Pero antes de poder definirlas, vamos a empezar familiarizándonos a qué nos referimos con las funciones explícitas y las implícitas. Ahora, una forma explícita es la que conocemos tradicionalmente, es decir, cuando la variable dependiente está despejada. El primer ejemplo de una forma explícita sería y igual a 5x al cuadrado. Otro sería y igual a x a la 1 medio. Ahora, cuando derivamos explícitamente, que es la derivada que conocemos tradicionalmente, es un proceso muy directo. Simplemente el cambio en y cuando cambia a x y se deriva según las reglas correspondientes. Lo mismo para el otro ejemplo. Pasando ahora entonces a la forma implícita. La forma implícita no es nada más que cuando se tiene una función donde la y no está despejada y esta se expresa de manera general de la siguiente forma. F de x de y es igual a 0. Ahora hay que tener cuidado aquí porque no quiere decir que hayan dos variables independientes. La x siempre es la única variable independiente y es la dependiente. Pero como no está despejada la y, esta pasa a ser parte del argumento de la función y la función en total está igualada a 0. Para poder derivar esto existen dos formas. La primera es despejando y, que en este caso tendríamos este resultado, y igual a 5x al cuadrado, y teniendo ya la forma explícita podemos derivar directamente, que nos da resultado de 10x. La otra forma, que es la que nos importa, es la derivada implícita, la cual consiste en derivar ambas partes de la función con respecto a x, siguiendo las respectivas reglas. Entonces, en la parte izquierda, primero vamos a derivar el término de 5x cuadrado. El exponente pasa a multiplicar el 5 y nos da 10x. Y con respecto a y, pues nada más se deja indicado, es decir, dy sobre dx. Ahora, para derivar la parte derecha, dado que es 0, la derivada también va a ser 0. Ahora, no hemos terminado todavía. Hay que despejar el cociente de dy sobre dx, dándonos como un resultado igual a 10x. Como pueden observar, de ambas formas se llega al mismo resultado. Entonces, puede surgir la pregunta, ¿para qué realizar la derivada implícita? Sí, al parecer es un procedimiento mucho más largo que de la forma directa. La ventaja de la derivada implícita se puede observar cuando se tienen funciones complejas donde no es posible derivar y, las cuales veremos a continuación. Ahora, para el caso que tengamos una función un poquito más compleja, donde no sea posible despejar y, es decir, x cuadrado más xy igual a y al cuadrado, de esta forma nunca vamos a poder lograr despejar y dejarla aislada en un solo término, debido a que y aparece dos veces y con diferente exponente. Entonces, si nosotros quisiéramos derivar, la única manera posible es a través de la derivada implícita. Y es aquí donde se puede ver el uso importante que tiene este método. Entonces, lo que tenemos que hacer es derivar ambas partes de la ecuación con respecto a x. El primer término x cuadrado pasa a ser 2x. El segundo término xy, recuerden que se tiene que seguir la regla de la multiplicación. A diferencia de cuando es una derivada parcial, que se asume que y es una constante y solo se derivaría directamente con x, aquí estamos diciendo que y depende de x. Entonces, en cierta forma también tiene que ser derivada. Es como que esté una multiplicación de dos términos de x y hay que seguir la regla respectiva. Es decir, la derivada del primer término, que en este caso es 1, por el segundo término sin derivar, que es y, más la derivada del segundo término, que en este caso solo se deja planteado, de y sobre dx, por el primer término sin derivar.
Habiendo derivado a la parte izquierda, procedemos a la parte derecha. De esta misma forma, como y depende de x y según lo visto en el video anterior, tenemos que seguir la regla de la cadena. El exponente pasa a multiplicar y esto se multiplica por la derivada de y con respecto a x. Entonces, el siguiente paso consiste en aislar y despejar la derivada de y con respecto a x. Para hacer esto, lo que tenemos que hacer es aislar todos los términos que lo tengan a un mismo lado. Yo lo haré dejándolos las derivadas de y con respecto a x a la derecha. Entonces la parte izquierda me queda de la siguiente forma y en la derecha puedo dejar yo a todos los términos que tengan la derivada de y con respecto a x. El siguiente paso es sacar factor común. La parte izquierda no la veo alterada y saco factor común de dy sobre dx, por lo cual este se multiplica por 2y menos 1. El último paso consiste en este término que multiplica la derivada, mandarla a dividir. Entonces me queda de la siguiente forma. Y esta sería la respuesta. Es la derivada de la función y con respecto a x, aunque no tengamos y no podamos dejarla de manera explícita. Para finalizar, analizaremos la forma en que se deriva implícitamente cuando solo se tiene la forma general de una función. Es decir, lo único que sabemos es que tenemos una función que depende de x, y z, con la diferencia que ahora esto va a estar igualado a 0, por lo que ya sabemos que es una derivada implícita, y a su vez establecemos que x depende de una función g de z y depende de una función h de z. Y lo que nosotros queremos encontrar es la derivada de la función con respecto a z. A diferencia de las veces anteriores, o en el video anterior, donde podíamos proceder de un solo y poner la primera derivada de f con respecto a z, ahora que está implícitamente no podemos hacerlo así. Tenemos que implementar de un solo la regla de la cadena. Es decir, la primera derivada con respecto a la primera variable, x, multiplicado por la derivada parcial de x con respecto a z. Ahora seguimos haciendo esto para y. Le sumamos la derivada parcial de la función con respecto a y, aplicamos regla de la cadena, quiere decir que multiplicamos la derivada parcial de y con respecto a z y procedemos con la derivada de la función con respecto a z. Ahora, si nosotros aplicamos la regla de la cadena, lo cual voy a seguir haciendo para seguir la parte de forma mecánica, obtenemos la derivada de z con respecto a z, lo cual es igual a 1. Entonces se podía omitir ese término. No hay que olvidar que cuando se termine de derivar, bueno, se ha derivado solo la parte izquierda de la ecuación. Falta derivar la parte derecha, es decir, igualarlo a 0. Ahora, recordemos que eso que está encerrado en anaranjado es lo que andamos buscando, es decir, cómo cambia la función f cuando se ve alterada la variable z. Y como habíamos dicho anteriormente, lo que está en amarillo es igual a 1, por lo cual en las siguientes líneas será omitido. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tenemos que despejar lo que está encerrado en anaranjado. Ahora, lo más fácil es pasarlo al lado derecho, ya que en el lado izquierdo está sumando, pasaría a restar. Entonces, mi lado izquierdo pasaría a ser la suma de las derivadas parciales con respecto a x y y. Esto igualado a menos la función de la derivada de la función con respecto a z. Esto se puede dejar hasta ahí y ya quedaría la derivada implícita, pero si a ustedes no les gusta dejarla con el signo negativo, se puede multiplicar ambos lados de la ecuación por menos 1. Entonces, el lado izquierdo cambiaría sus signos de ambos términos y el lado derecho quedaría como positivo.